Contexto histórico y cultural de la carta a los tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica, ubicada en la región de Macedonia, fue un importante centro comercial y estratégico en el Imperio Romano. Situada en la Vía Egnacia, una de las principales rutas comerciales que conectaba Roma con el este, Tesalónica era un punto crucial para el movimiento de mercancías y personas. Su ubicación privilegiada la convirtió en una ciudad próspera y multicultural, habitada por romanos, griegos, judíos y gentiles. Durante el período del Nuevo Testamento, Tesalónica era una colonia romana, lo que le otorgaba un estatus elevado y ciertos privilegios legales, incluyendo la autonomía local. Esta situación política y económica influyó en la dinámica social de la comunidad cristiana que se estableció allí. El apóstol Pablo fundó la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo. Según Hechos 17, 1 a 9, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y, como era su costumbre, entraron en la sinagoga judía, donde predicaron el Evangelio durante 3 sábados seguidos. Algunos judíos creyeron, junto con un gran número de griegos devotos y mujeres distinguidas. Sin embargo, la oposición surgió rápidamente de parte de algunos judíos incrédulos, quienes, movidos por celos, formaron una turba y atacaron la casa de Jasón, donde Pablo y Silas estaban alojados. Acusando a los misioneros de trastornar el mundo, los opositores lograron expulsar a Pablo de la ciudad, forzándolo a continuar su ministerio en Berea. A pesar de su breve estancia en Tesalónica, la iglesia que Pablo dejó atrás fue notable por su fe ferviente y su testimonio claro del Evangelio. La comunidad cristiana en Tesalónica enfrentó numerosos desafíos desde su fundación. La persecución inicial por parte de los judíos incrédulos fue solo el comienzo de las dificultades que enfrentaron los creyentes. En Primera a Tesalonicenses, Primera 6 a 7, Pablo elogia a los tesalonicenses por haber recibido el Evangelio en medio de gran tribulación y por haberse convertido en modelo para todas las iglesias de Macedonia y Acaya. Sin embargo, surgieron nuevas preocupaciones que motivaron a Pablo a escribir su carta. Una de las principales inquietudes era la muerte de algunos creyentes y la incertidumbre sobre su destino eterno. La Iglesia parecía temer que aquellos que habían fallecido antes de la segunda venida de Cristo no participarían en su reino, lo que generaba ansiedad y confusión. Además, algunos miembros de la comunidad habían desarrollado una actitud pasiva o incluso negligente hacia sus responsabilidades diarias, posiblemente debido a la expectativa inminente de la parusía, la segunda venida de Cristo. Pablo escribió Primero Tesalonicenses poco después de su partida de Tesalónica, probablemente desde Corinto durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 51 después de Cristo. El propósito principal de la carta fue fortalecer a los creyentes en medio de la persecución, aclarar dudas doctrinales y ofrecer instrucciones prácticas para la vida cristiana. Pablo deseaba asegurar a los tesalonicenses que los creyentes fallecidos no serían excluidos de la salvación, sino que resucitarían primero cuando Cristo regresara. Primera a los tesalonicenses 4:13 a 18. Además, les recordó la importancia de vivir con integridad, trabajando diligentemente y manteniendo relaciones fraternas. La carta refleja el profundo afecto de Pablo por la Iglesia y su compromiso pastoral de guiarla en la fe, incluso desde la distancia. Estructura y temas principales de la carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses está organizada de manera clara y lógica, con una estructura que refleja tanto el propósito pastoral de Pablo como su preocupación doctrinal y práctica. Comienza con un saludo y una expresión de gratitud por la fe, amor y esperanza de los creyentes en Tesalónica. Primera a Tesalonicenses 1:1 a 3. Pablo reconoce cómo su testimonio de fe ha trascendido más allá de Macedonia y Acaya, convirtiéndose en ejemplo para otras iglesias. Primera a los Tesalonicenses 1:7 a 8. En los capítulos 1 y 2, Pablo repasa su ministerio entre los tesalonicenses, defendiendo su integridad apostólica y recordando cómo predicó el Evangelio con valentía a pesar de la oposición. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. También explica que su motivación nunca fue la ganancia personal ni el reconocimiento humano, sino el deseo genuino de servir a Dios y edificar a los creyentes. En el capítulo 3, Pablo revela su profunda preocupación por la iglesia en Tesalónica, especialmente ante la persecución y las dificultades que enfrentaban.
Al no poder quedarse con ellos por mucho tiempo, envió a Timoteo para fortalecer y animar a los creyentes en su fe. Primera a los Tesalonicenses 3, 1 a 5. Al recibir noticias sobre su firmeza en la fe, Pablo expresa gratitud a Dios y reitera su deseo de visitarlos personalmente. Primera a los Tesalonicenses 3, 6, 13. Esta sección refleja la cercanía emocional y espiritual entre Pablo y los tesalonicenses, así como su compromiso de seguir enseñándoles y apoyándolos en su caminar cristiano. En los capítulos 4 y 5, Pablo aborda cuestiones éticas y escatológicas que eran de vital importancia para la Iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 1 a 12, Pablo instruye a los creyentes sobre la necesidad de santificación, enfatizando la pureza sexual, el respeto mutuo y la responsabilidad laboral. Les recuerda que Dios no los llamó para la impureza, sino para la santificación, y les pide que vivan con integridad moral, evitando aprovecharse de sus hermanos. 1 a los Tesalonicenses 4, 3 a 6. También les insta a Moisés a amarse los unos a los otros y a esforzarse por vivir tranquilamente, ocupándose de sus propios asuntos y trabajando con sus manos para que su conducta sea digna ante los que están fuera de la iglesia. Primera a los Tesalonicenses 4, 9 a 12. Una de las preocupaciones más apremiantes en Tesalónica era la muerte de algunos creyentes y la incertidumbre sobre su destino en relación con la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, Pablo aborda directamente esta cuestión, asegurando a los creyentes que los que han muerto en Cristo no serán olvidados, sino que resucitarán primero cuando Cristo regrese, seguidos por los creyentes vivos que serán arrebatados junto con ellos para estar siempre con el Señor. Esta enseñanza proporciona consuelo y esperanza a los tesalonicenses, reforzando la promesa de la resurrección y la reunión eterna con los que han fallecido en la fe. En 1 Tesalonicenses 5, 1 a 11, Pablo continúa con el tema escatológico, recordando a los creyentes que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, sorprendiendo a los que viven en seguridad y oscuridad. Sin embargo, les asegura que, como hijos de la luz y del día, no están destinados a la ira, sino a la salvación por medio de Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 4 a 9. Pablo concluye con una serie de exhortaciones prácticas, enfatizando la importancia de vivir con sobriedad, fe y amor, y de edificarse mutuamente en la esperanza de la venida de Cristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 12, 22. Los temas centrales de la carta son la fe, el amor y la esperanza, tres virtudes que Pablo menciona repetidamente como fundamentales para la vida cristiana. La guía fe se manifiesta en la firmeza de los tesalonicenses ante la persecución y en su aceptación del Evangelio a pesar de las dificultades. El gran amor se refleja en su cuidado mutuo y en su disposición a vivir en armonía, incluso cuando enfrentan oposición externa. La que esperanza se centra en la segunda venida de Cristo y en la promesa de la resurrección, que da significado y propósito a la vida de los creyentes en medio de la incertidumbre. Estos temas no solo son relevantes para los tesalonicenses, sino que también siguen siendo fundamentales para la vida de la Iglesia en cualquier época. Resumen narrativo de la carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses comienza con un saludo y una expresión de gratitud por la fe, amor y esperanza de la Iglesia. Primera a los tesalonicenses 1, 1 a 3. Pablo elogia a los tesalonicenses por haber recibido el Evangelio en medio de gran tribulación, mostrando un testimonio claro del poder transformador del mensaje cristiano. En 1 Tesalonicenses 1, Pablo asegura a los creyentes que han sido elegidos por Dios, no por méritos propios, sino por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Él señala que su fe no solo se manifestó en palabras, sino también en obras, amor y esperanza firme en el Señor. Además, Pablo reconoce cómo los tesalonicenses se convirtieron en modelo para otras iglesias, ya que su testimonio trascendió más allá de Macedonia y Acaya, llegando incluso a lugares distantes donde se hablaba de cómo habían abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida de Jesucristo desde los cielos. En 1 Tesalonicenses 2, Pablo recuerda su ministerio entre los tesalonicenses, defendiendo su integridad apostólica y rechazando cualquier acusación de manipulación o interés personal.
Pablo explica que su predicación no fue engañosa ni motivada por la avaricia, sino que fue fiel al mensaje de Dios, incluso cuando enfrentaron oposición y persecución. En lugar de buscar el reconocimiento humano, Pablo y sus compañeros actuaron con ternura, como una madre que cuida a sus hijos y con autoridad paternal, exhortando y consolando a los creyentes para que vivieran de manera digna de Dios. Esta sección refleja la cercanía emocional de Pablo con la iglesia y su deseo de verlos crecer en la fe, incluso desde la distancia. En 1 Tesalonicenses 2:13-20, Pablo expresa gratitud a Dios por la recepción del mensaje divino entre los tesalonicenses, reconociendo que su palabra no fue solo humana, sino que tuvo poder transformador en sus vidas. Sin embargo, también menciona la oposición que enfrentaron por parte de los judíos incrédulos, quienes mataron a los profetas y se opusieron a los apóstoles, impidiendo que el Evangelio llegara a los gentiles. Pablo lamenta que estos opositores hayan llenado la medida de sus pecados y que la ira de Dios haya caído sobre ellos. En contraste, Pablo expresa su profundo anhelo de visitar nuevamente a los tesalonicenses, ya que ellos son su gloria y alegría. En 1 Tesalonicenses 3, 1-13, Pablo revela su preocupación pastoral por la iglesia, explicando que, al no poder quedarse con ellos por mucho tiempo, envió a Timoteo para fortalecer y animar a los creyentes en su fe. Pablo temía que la tentación los llevara a retroceder en su camino espiritual, especialmente en medio de la persecución. Sin embargo, al recibir noticias sobre su firmeza en la fe y su amor por Pablo y sus colaboradores, Pablo expresa gratitud a Dios y reitera su deseo de visitarlos personalmente para suplir lo que falta en su fe. Esta sección refleja la profundidad de la relación entre Pablo y los tesalonicenses, así como su compromiso de seguir enseñándoles y apoyándolos en su caminar cristiano. En primera a los Tesalonicenses 4, 1-12, Pablo aborda cuestiones éticas y prácticas, instruyendo a los creyentes sobre la necesidad de santificación. En primer lugar, les recuerda que Dios los llamó para la santificación, no para la impureza, y les pide que eviten la fornicación y aprendan a poseer su cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3-5. Además, Pablo advierte que nadie aproveche ni engañe a su hermano en asuntos de pureza moral, ya que el Señor es vengador de todas estas cosas. Primera a los Tesalonicenses 4:6. Pablo también les recuerda que Dios no les dio un espíritu de impureza, sino de santidad, y que quienes rechazan estas instrucciones no están rechazando a Pablo, sino a Dios mismo. Primera a los Tesalonicenses 4:7-8. Además de la pureza moral, Pablo enfatiza la importancia del amor fraternal, ya que los tesalonicenses ya habían aprendido a amarse los unos a los otros por la enseñanza de Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:9-10. Pablo les anima a seguir creciendo en este aspecto y a esforzarse por vivir tranquilamente, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos, para que su conducta sea digna ante los que están fuera de la iglesia y no dependan de nadie. Este énfasis en la vida laboral y la responsabilidad personal refleja la importancia de la ética cristiana en la vida diaria, especialmente en un contexto donde algunos miembros de la Iglesia podrían haber desarrollado una actitud pasiva o negligente debido a la expectativa inminente de la segunda venida de Cristo. En primera a los Tesalonicenses 4:13-18, Pablo aborda una de las preocupaciones más apremiantes de la Iglesia: la muerte de algunos creyentes y la incertidumbre sobre su destino en relación con la segunda venida de Cristo. Algunos miembros de la Iglesia parecían temer que los que habían muerto antes del retorno de Cristo no participarían en su reino, lo que generaba ansiedad y confusión. Pablo les asegura que los que han muerto en Cristo no serán excluidos, sino que resucitarán primero cuando Cristo regrese, seguidos por los creyentes vivos que serán arrebatados junto con ellos para estar siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Esta enseñanza proporciona consuelo y esperanza a los tesalonicenses, reforzando la promesa de la resurrección y la reunión eterna con los que han fallecido en la fe. Pablo concluye exhortándolos a animarse mutuamente con estas palabras, destacando que la esperanza cristiana no termina con la muerte, sino que culmina en la victoria sobre ella por medio de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:1-11,
Pablo continúa con el tema escatológico, recordando a los creyentes que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, sorprendiendo a los que viven en seguridad y oscuridad. Primeros Tesalonicenses 5, 2-3. Sin embargo, les asegura que, como hijos de la luz y del día, no están destinados a la ira, sino a la salvación por medio de Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 4-9. Pablo les recuerda que Cristo murió por ellos para que, ya sea que estén despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos, vivan juntos con Él. Por lo tanto, deben animarse y edificarse mutuamente, como ya estaban haciendo. Primera a los Tesalonicenses 5:11. Esta sección refuerza la importancia de vivir con sobriedad, fe y amor, y de mantener una actitud de vigilancia espiritual en espera del retorno de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, 12-22, Pablo concluye con una serie de exhortaciones prácticas dirigidas a fortalecer la vida comunitaria de la Iglesia. Les pide que reconozcan a los que trabajan entre ellos, los que los dirigen en el Señor y los que los amonestan. Primera a los Tesalonicenses 5, 12-13. También les instruye a tener paciencia con todos, a reprender a los indisciplinados, a sostener a los débiles, a ser pacientes con todos y a no pagar mal por mal, sino a seguir siempre lo bueno entre sí y hacia todos. Primera a los Tesalonicenses 5, 14-15. Además, Pablo les exhorta a gozar siempre, orar sin cesar y dar gracias en todo, ya que esto es la voluntad de Dios para con ellos en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5, 16-18. También les advierte que no extingan el espíritu, que no menosprecien las profecías, que examinen todas las cosas y que retengan lo bueno, evitando toda forma de mal. Primera a los Tesalonicenses 5, 19-22. Estas instrucciones reflejan la preocupación pastoral de Pablo por la vida ética y espiritual de la Iglesia, asegurándose de que los creyentes vivan en armonía, con amor y responsabilidad mutua. Finalmente, en 1 Tesalonicenses 5, 23-28, Pablo concluye con una bendición y una exhortación final. Les pide que el Dios de paz los santifique por completo, y que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. También expresa confianza en que Dios, quien los llamó, es fiel y cumplirá su promesa. Primera a los Tesalonicenses 5:24. Pablo les ruega que oren por él y sus colaboradores, les saluda con un beso santo y les ordena que lean la carta a todos los santos. Primera a los Tesalonicenses 5:25-27. Finalmente, Pablo cierra con una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Esta conclusión refleja el profundo afecto de Pablo por la iglesia en Tesalónica y su deseo de verla fortalecida en la fe, el amor y la esperanza. Profundidad teológica en la carta a los Tesalonicenses. Una de las enseñanzas más significativas de la carta a los Tesalonicenses es la doctrina de la resurrección y la esperanza cristiana. En 1 Tesalonicenses 4:13-18, Pablo aborda directamente la preocupación de la Iglesia sobre el destino de los creyentes que han fallecido antes de la segunda venida de Cristo. Algunos miembros de la comunidad parecían temer que los que habían muerto en Cristo no participarían en el reino de Dios, lo que generaba ansiedad y confusión. Pablo les asegura que los que han muerto en Cristo no serán excluidos, sino que resucitarán primero cuando Cristo regrese, seguidos por los creyentes vivos que serán arrebatados junto con ellos para estar siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:16-17. Esta enseñanza no solo ofrece consuelo a los tesalonicenses, sino que también establece un marco teológico fundamental para la esperanza cristiana. La promesa de la resurrección y la reunión eterna con los que han fallecido en la fe. Esta doctrina tiene un impacto profundo en la comprensión de la salvación como un proceso completo que incluye no solo la redención espiritual, sino también la restauración física en la nueva creación. La resurrección de Cristo es el fundamento de esta esperanza. Pablo enfatiza que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana y los creyentes siguen en sus pecados. Primera carta a los Corintios 15:17. Sin embargo, en Primera a Tesalonicenses, Pablo no solo reafirma la resurrección de Cristo, sino que también la extiende a los creyentes, asegurando que los que han muerto en Cristo no serán dejados en la tumba, sino que serán resucitados con cuerpos glorificados.
Esta enseñanza refleja la creencia bíblica de que la salvación no es meramente espiritual, sino que incluye la redención del cuerpo y la restauración de toda la creación. Romanos 8:21 a 23. La esperanza cristiana, por lo tanto, no se limita a una existencia inmaterial después de la muerte, sino que anticipa una nueva vida en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte será eliminada para siempre. Apocalipsis 21:4. Esta visión escatológica no solo brinda consuelo en medio del dolor de la pérdida, sino que también motiva a los creyentes a vivir con fidelidad y perseverancia, sabiendo que su labor en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios 15:58. Otro aspecto teológico profundo en la carta es la doctrina de la santificación, que Pablo presenta como un mandamiento claro y urgente para los creyentes. En Primera a Tesalonicenses 4, 3 a 8, Pablo instruye a los tesalonicenses sobre la necesidad de santificación, enfatizando la pureza sexual, el respeto mutuo y la responsabilidad laboral. Les recuerda que Dios no los llamó para la impureza, sino para la santificación, y les pide que eviten la fornicación y aprendan a poseer su cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta enseñanza refleja la idea bíblica de que los creyentes son templos del Espíritu Santo y que deben mantenerse santos, ya que la santidad es esencial para la comunión con Dios. Primera carta a los Corintios 6, 19, 20. La santificación no es solo un estado pasivo, sino un proceso activo de transformación bajo la guía del Espíritu Santo, que permite a los creyentes vivir de manera digna de su vocación. Efesios 4:1. La doctrina de la santificación en primera a los tesalonicenses también se relaciona con la ética cristiana y la responsabilidad social. Pablo les instruye a los tesalonicenses a esforzarse por vivir tranquilamente, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos para que su conducta sea digna ante los que están fuera de la iglesia y no dependan de nadie. Primera a los tesalonicenses 4, 11 a 12. Esta enseñanza subraya la importancia de la integridad moral y la responsabilidad laboral como expresiones de la fe cristiana en la vida pública. Los creyentes no deben vivir de manera pasiva o negligente, sino que deben ser modelos de ética y servicio en su entorno. Esta visión de la santificación como un llamado a la vida recta y productiva tiene implicaciones prácticas para la Iglesia en cualquier época, ya que refuerza la idea de que la fe auténtica se manifiesta en acciones concretas de amor, justicia y servicio. Además de la resurrección y la santificación, Pablo aborda en primera a los tesalonicenses la doctrina del retorno de Cristo, un tema central en la teología cristiana. En primera a Tesalonicenses 5:1 a 11, Pablo describe el día del Señor como un evento repentino e inevitable, que vendrá como un ladrón en la noche, sorprendiendo a los que viven en seguridad y oscuridad. Sin embargo, asegura a los creyentes que, como hijos de la luz y del día, no están destinados a la ira, sino a la salvación por medio de Jesucristo. Esta enseñanza tiene un impacto profundo en la comprensión de la seguridad eterna de los creyentes, ya que subraya que su salvación no depende de sus obras, sino de la obra redentora de Cristo. Pablo reitera que Cristo murió por ellos para que, ya sea que estén despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos, vivan juntos con Él. Primera a los Tesalonicenses 5:10. Esta promesa refuerza la esperanza cristiana en la victoria sobre la muerte y la seguridad de la vida eterna. El retorno de Cristo también tiene implicaciones escatológicas para la vida del creyente. Pablo instruye a los tesalonicenses a vivir con sobriedad, fe y amor, y a mantener una actitud de vigilancia espiritual en espera del retorno de Cristo. Primera a los tesalonicenses 5:6 a 8. Esta enseñanza refleja la idea bíblica de que los creyentes deben vivir con una conciencia constante de la proximidad del reino de Dios, lo que implica una vida de preparación, fidelidad y servicio. La expectativa del retorno de Cristo no debe llevar a la pasividad o al fatalismo, sino a una vida activa de fe y acción, donde cada decisión sea guiada por la promesa de la venida del Señor. Esta visión escatológica no solo brinda esperanza en medio de la incertidumbre, sino que también motiva a los creyentes a vivir con integridad y propósito, sabiendo que su labor en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios 15:58. En conjunto, las doctrinas de la resurrección, la santificación y el retorno de Cristo en primera a los tesalonicenses forman la base teológica de la esperanza cristiana.
La resurrección asegura a los creyentes que la muerte no tiene la última palabra. La santificación les llama a vivir con integridad moral y responsabilidad social, y el retorno de Cristo les motiva a mantener una vida de fidelidad y servicio. Estas enseñanzas no solo eran relevantes para los tesalonicenses en su contexto histórico, sino que también continúan siendo fundamentales para la vida de la Iglesia en cualquier época. Cuidado pastoral en la carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses refleja el profundo afecto y la preocupación pastoral de Pablo por la iglesia que había fundado. A diferencia de algunas de sus cartas más doctrinales, como Romanos o Gálatas, en primera a los tesalonicenses, Pablo adopta un tono más personal y afectuoso, revelando su corazón de pastor, que anhela fortalecer a los creyentes en medio de las dificultades. Esta carta no es simplemente una corrección doctrinal o una exhortación ética, sino una expresión de amor, gratitud y cuidado espiritual. Pablo utiliza un lenguaje emotivo y ejemplos de la vida cotidiana para transmitir su mensaje, lo que refuerza su conexión emocional con la comunidad cristiana en Tesalónica. Uno de los aspectos más notables del cuidado pastoral de Pablo es su uso de imágenes familiares para describir su relación con los tesalonicenses. En primera a los tesalonicenses 2, 7 a 8, Pablo compara su ministerio con el de una madre que cuida a sus hijos, destacando su ternura y dedicación. Les dice: nos comportamos entre vosotros con blandura, como una nodriza que cría a sus propios hijos. Así, teniendo cariño de vosotros, hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis venido a sernos muy queridos. Esta metáfora de una madre nutricia refleja la cercanía y el compromiso de Pablo con la Iglesia, mostrando que su ministerio no estaba motivado por el deber o el interés personal, sino por un amor genuino por los creyentes. Además de la imagen maternal, Pablo también emplea la figura paterna para describir su relación con los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2, 11 a 12, escribe: como sabéis, exhortábamos y exhortamos y rogábamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus hijos, para que anduvierais de manera digna de Dios, quien os llama a su reino y gloria. Esta dualidad de imágenes, maternal y paternal, subraya la profundidad de la relación de Pablo con la Iglesia. Como una madre, él nutrió y cuidó a los creyentes con ternura. Como un padre, los instruyó y los motivó a vivir vidas dignas del Evangelio. Esta combinación de amor y autoridad pastoral es fundamental para entender el enfoque de Pablo, ya que no solo buscaba enseñar doctrina, sino también moldear el carácter espiritual de la comunidad. Otra evidencia del cuidado pastoral de Pablo es su respuesta a las dificultades que enfrentaba la Iglesia. En 1 Tesalonicenses 3, 1 a 5, Pablo revela que, al no poder quedarse con los tesalonicenses por mucho tiempo, envió a Timoteo para fortalecer y animar a los creyentes en su fe. Pablo temía que la tentación los llevara a retroceder en su camino espiritual, especialmente en medio de la persecución. Sin embargo, al recibir noticias sobre su firmeza en la fe y su amor por Pablo y sus colaboradores, Pablo expresa gratitud a Dios y reitera su deseo de visitarlos personalmente para suplir lo que falta en su fe. Primera a los Tesalonicenses 3:6 a 10. Esta preocupación por el crecimiento espiritual de los tesalonicenses demuestra que Pablo no veía su ministerio como un deber temporal, sino como un compromiso continuo con la vida de la Iglesia. El tono afectuoso de Pablo también se manifiesta en sus bendiciones y exhortaciones finales. En 1 Tesalonicenses 5:23 a 24, Pablo ora por la santificación completa de los creyentes, pidiendo que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Además, expresa confianza en que Dios, quien los llamó, es fiel y cumplirá su promesa. Esta oración refleja la fe de Pablo en la obra soberana de Dios en la vida de los creyentes, pero también revela su deseo de verlos crecer en la gracia y la verdad. En 1 Tesalonicenses 5:26, Pablo les pide que se saluden con un beso santo, una costumbre que simbolizaba la unidad y el amor fraternal entre los creyentes. Esta instrucción, aunque simple, refuerza el énfasis de Pablo en la vida comunitaria y en el cuidado mutuo dentro de la Iglesia. En conjunto, la carta de los tesalonicenses es un ejemplo poderoso del cuidado pastoral de Pablo.
Su uso de imágenes familiares, su preocupación por la fortaleza espiritual de la Iglesia y su tono afectuoso demuestran su compromiso con los creyentes. A través de su carta, Pablo no solo instruye y corrige, sino que también anima y fortalece a los tesalonicenses, mostrando que el ministerio cristiano debe estar fundamentado en el amor, la paciencia y el servicio. Legado y relevancia de la carta a los tesalonicenses en la historia del cristianismo. La carta a los tesalonicenses ha tenido un impacto duradero en la historia del cristianismo, influyendo en la teología, la vida de la Iglesia y la espiritualidad individual. Como una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, Primeras Tesalonicenses estableció precedentes importantes en la enseñanza cristiana, especialmente en lo que respecta a la esperanza escatológica, la santificación y la vida comunitaria. Su mensaje, aunque dirigido originalmente a una iglesia perseguida en el siglo I, sigue siendo relevante para los creyentes en cada generación, ofreciendo principios fundamentales para la fe y la práctica cristiana. Una de las contribuciones más significativas de Primera a los tesalonicenses es su enseñanza sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. En Primera a Tesalonicenses 4:13 a 18, Pablo aborda una preocupación apremiante en la iglesia: el destino de los creyentes que habían fallecido antes del retorno de Cristo. Ante la posibilidad de que algunos pensaran que los muertos en Cristo serían excluidos del reino, Pablo asegura a los tesalonicenses que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, seguidos por los creyentes vivos que serán arrebatados junto con ellos para estar siempre con el Señor. Esta enseñanza no solo brindó consuelo a una iglesia que enfrentaba persecución, sino que también sentó las bases para una comprensión bíblica de la esperanza cristiana. A lo largo de la historia, esta doctrina ha influido en el desarrollo de la escatología cristiana, reforzando la idea de que la salvación no solo incluye la redención espiritual, sino también la restauración física en la nueva creación. Además de su impacto doctrinal, Primera a los tesalonicenses ha influido en la vida ética y comunitaria de la Iglesia. En Primera a Tesalonicenses 4:1 a 12, Pablo instruye a los creyentes sobre la necesidad de santificación, enfatizando la pureza sexual, el respeto mutuo y la responsabilidad laboral. Les recuerda que Dios los llamó para la santificación, no para la impureza, y les pide que eviten la fornicación y aprendan a poseer su cuerpo en santificación y honor.